Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Antes de empezar el vídeo como tal, pediros disculpas porque estoy grabando en un día muy nublado y eso puede implicar cambios de luz a lo largo del vídeo, que fue exactamente lo que me ocurrió en el vídeo de la semana pasada, que intenté arreglarlo con edición pero quedaba peor que si lo dejaba tal cual. Y es que tengo una ventana justo enfrente de mí y eso tiene la ventaja de que cuando hay sol da una luz preciosa para grabar, pero que cuando está nublado como hoy y el sol está constantemente siendo tapado y destapado por las nubes, provoca que esté constantemente habiendo cambios de luz y por mucho que yo tenga un foco y por mucho que yo tenga luces, se termina notando una barbaridad, así que si veis cambios de iluminación constante a lo largo del vídeo es por eso. Pero bueno, supongo que eso os da igual porque aquí venís a escucharme hablar de libros, así que hoy vamos a hablar de todas las lecturas que hice durante el mes de febrero. Empecé el mes de febrero terminando El barco de Teseo, coescrito entre JJ Abrams y Doug Dors. Al respecto de este libro ya tenéis un vídeo bastante extenso en mi canal, que os dejaré por aquí, donde no solamente os hablo de la novela en profundidad, sino que también incido mucho en el orden correcto de lectura. Porque sí, este es un libro bastante especial y hay que leerlo de una forma muy concreta. Así que en esta ocasión no me voy a extender demasiado, o al menos voy a intentarlo, y os remito a ese vídeo si tenéis curiosidad o queréis saber algo más. Este es un libro que está pensado como si fuera una novela que hemos sacado de la biblioteca y la edición refleja esto a la perfección. El barco de Teseo es un libro escrito por el autor ficticio Straka y contiene dos historias, la del libro como tal y la que se desarrolla en los márgenes, dado que estos están llenos de anotaciones de dos estudiantes que están investigando acerca de este libro para averiguar la verdadera identidad de su autor, ya que Straka es en realidad un seudónimo y uno de los grandes misterios de la literatura de los últimos años es saber quién estaba realmente detrás de estos escritos. Durante mucho tiempo se han barajado varias teorías y hay varios nombres sobre la mesa y el objetivo de Eric y Jennifer, que son los protagonistas de la historia de los márgenes, es descubrir de una vez por todas quién es realmente Straka. Bueno, en realidad es el objetivo de Eric, que es un alumno de literatura que por diversas cosas fue expulsado de la universidad y ahora mismo está en una carrera contrarreloj para ser el primero que consiga lanzar la investigación acerca de Straka porque su ex tutor está haciendo exactamente la misma investigación. Durante sus pesquisas le ayudará Jennifer, que encontrará por pura casualidad este libro en la biblioteca y al sacarlo y leer las notas que el propio Eric estaba dejando sobre su investigación le entra la curiosidad, también investiga acerca del autor y decide ayudarle en su tesis. Esta es como la historia principal y la historia en la que nosotros como lectores nos involucramos para, a través de las pistas que nos deja el libro y que nos dejan los protagonistas, intentar averiguar junto con ellos quién es Straka. Además, el libro y la historia que nos cuenta también es muy importante porque tanto Eric como Jennifer están convencidos de que, siendo la última novela de Straka, hay muchísimos easter egg o datos ocultos que les pueden llevar a descubrir la verdad. El barco de Teseo como tal empieza con un personaje que no sabemos quién es, que aparentemente ha perdido la memoria y que aparece caminando en una ciudad desconocida. Cuando se refugia en un bar se da cuenta de que hay una mujer que no para de mirarle y cuando se acerca a ella tiene la sensación de que esa mujer sabe quién es y cuál es su identidad. Pero de repente aparece un grupo de hombres que no le conoce, le secuestra y le llevan a un barco, de ahí que se llame el barco de Teseo. El protagonista está completamente desconcertado, no sabe quién es, no sabe quiénes son esos hombres, por qué le han secuestrado, por qué está en ese barco, así que en un ataque de pánico decide huir del barco y llega nadando hasta una ciudad. En esa ciudad, sin quererlo ni beberlo, termina viéndose involucrado en una revolución contra un empresario que está teniendo prácticas bastante cuestionables y al mismo tiempo, y sin saber muy bien cómo lo ha hecho, acabará siendo un eje central en esta revolución. Revolución de la que no querrá salirse cuando se dé cuenta de que una de las involucradas es la extraña mujer del bar que parece conocerle. Este es un libro que disfruté bastante, sobre todo por la originalidad en cuanto a cómo está estructurado, en cuanto a cómo estas dos historias terminan entrelazándose, pero sí que es cierto que lo habría disfrutado muchísimo más si desde el principio me hubiera dado cuenta de que tenía un orden concreto de lectura. Porque como ya os comenté en ese vídeo, las notas al margen, en general todas las notas y apuntes que hay en el libro, no están ordenados de manera cronológica, con lo cual primero tienes que leerte el libro del barco de Teseo y después leerte las anotaciones en un orden específico. Yo esto no lo sabía porque me lancé a leer el libro como siempre yendo completamente en blanco y como durante las primeras páginas las notas parecían estar escritas en el orden correcto, no me di cuenta hasta más o menos la mitad del libro
que había cosas que no encajaban y que yo no me estaba enterando de algo. Pero para entonces ya era demasiado tarde, me daba muchísima pereza volver a leerme el libro desde el principio, así que seguí un poco como pude. Pero yo creo que si desde el inicio hubiera tenido claro que este libro tenía que leerse de una manera específica, estoy segura de que me habría gustado mucho más. Al margen de eso, la historia del barco de Teseo como tal me gustó bastante porque nos va hablando de una revolución del proletariado en contra de los empresarios, que lo único que hacen es enriquecerse a costa de esclavizar a los demás, y llega un momento en el que eso les explota y los trabajadores se ponen de acuerdo para iniciar una revolución y una serie de huelgas en las que, como he dicho, terminará viéndose involucrado el protagonista, que al mismo tiempo perseguirá su propio objetivo, que es por un lado averiguar quién es y cómo ha terminado ahí, y por otro encontrar a esta mujer. Es verdad que la historia del barco de Teseo me pareció bastante confusa, y eso no tiene nada que ver con el orden de lectura, sino que la forma en la que está contada la historia, cómo se narran los diferentes episodios y en general lo que va sucediendo, me pareció en algunos momentos un poco surrealista, tener la sensación de que era una historia que estaba un poco mezclada con una especie de realismo mágico. Pero sin duda lo que más me interesó fue esa historia que se está desarrollando en los márgenes y averiguar quién es Straca y cómo su identidad se entrelaza con este libro del barco de Teseo. En general me pareció un libro muy interesante, muy original, y sobre todo me gustó la parte en la que los autores están constantemente apelando al lector para que nosotros también seamos como un investigador en los márgenes y sigamos atentamente el proceso de descubrimiento que hacen Eric y Jennifer, incluso también nosotros participando a la hora de buscar pruebas, de buscar pistas e intentar un poco también desentrañar por nuestra parte qué es lo que está sucediendo. Después me leí Una flecha para ella de Andrea Serra, una autora a la que no conocía, y me llamó la atención con esta obra que es de fantasía autoconclusiva. El mundo se divide en dos. Por un lado están los condenados, que son aquellas personas que han nacido con magia, y por otro lado los humanos normales y corrientes. Los humanos que no tienen magia tienen muchísimo miedo de lo que pueden hacer los condenados, así que los han convertido en unos parias y los han expulsado de la ciudad, manteniéndolos completamente al margen y esclavizados, porque a pesar del miedo que le tienen a sus poderes, son conscientes de que son muy útiles, por lo que básicamente los tratan como mano de obra sin ningún tipo de derecho. Al bando de los condenados pertenece Draven, que va a ser nuestro protagonista. Draven está unido a un grupo rebelde que busca infiltrarse en la ciudad para acabar con la nueva monarca, dado que el actual rey acaba de fallecer y eso implica que el reino ahora mismo está bastante vulnerable, y el jefe de la revolución considera que es el momento perfecto para que alguien se infiltre en la corte y vigile de cerca a la nueva reina. Draven será el elegido porque nadie le conoce y además es el más hábil de entre los suyos, así que tras pasar diversas pruebas conseguirá hacerse con el puesto de guardia de honor. No obstante, la nueva monarca Runa no tiene nada que ver con su padre y su mentalidad es completamente diferente a lo que Draven esperaba de ella. Runa está completamente convencida de que los condenados no son una amenaza tan grande como su padre intentó hacerle ver, y que son personas normales y corrientes que tienen los mismos derechos y que lo único que les diferencia es que tienen poderes mágicos, por lo que la reina tendrá que andarse con pies de plomo si quiere acabar con las políticas de su padre y convencer a la gente de que los condenados no son tan malos como lo pintan. Lo que pondrá a Draven en un compromiso, porque si elige seguir siendo leal a los condenados va a matar a una mujer inocente, pero si decide mantenerla con vida y darle una oportunidad, eso implicaría que lo vieran como un traidor. Esta es una novela de fantasía con romance donde lo que más me gustó es que él se enamora primero. Parece una tontería, sobre todo teniendo en cuenta que yo no suelo leer romance, pero la mayoría de novelas de fantasía, como están protagonizadas por mujeres, siempre es ella la que termina enamorándose del chico, por lo que para mí fue bastante refrescante que la autora decidiera hacerlo justo a la inversa, y que viéramos poco a poco cómo se va enamorando progresivamente de la reina cuanto más tiempo pasa con ella y cuanto más van conociéndose. También tenemos algunos capítulos contados desde el punto de vista de Runa, aunque son los menos, lo que también nos permite entender mejor a este personaje y ver cómo su línea de pensamiento difiere tanto de su padre y por qué. Algo que me pareció también bastante curioso es que este libro está claramente inspirado en una estética medieval típica de la fantasía, sin embargo tienen coches. No entiendo muy bien por qué la autora decidió meter algo tan moderno como vehículos en esta obra, y aunque al principio es algo que me chocó bastante, al final es como que te acostumbras. Y simplemente lo menciono porque me pareció bastante curioso, pero realmente no afecta en nada a la trama, al margen de que los personajes no se mueven en caballos y carruajes, sino que van con descapotables, algo que personalmente me hizo bastante gracia. Es una novela que puede pecar de lenta porque al final no tiene demasiada acción, dado que la historia es básicamente cómo Draven y Runa se van conociendo. La mayor parte del libro se basa en la relación de mutua confianza que se va forjando entre ambos, y digamos que un poco la chicha o lo más interesante, la mayor parte de la tensión se enfoca ya de cara al final, donde descubrimos ciertos secretos que oculta la propia Runa,
secretos que yo personalmente sí que me vi venir desde el principio, porque creo que la autora es bastante evidente dejando las pistas, aunque bueno, no fue algo que en este caso concreto me molestara, y es un poco al final donde la cosa se va poniendo más interesante. Así que si no os gustan las historias que están basadas sobre todo en el desarrollo de personajes y en las relaciones que se van forjando entre ellos, quizá no sea un libro para vosotros. Pero si buscáis un libro bonito de romance donde sea el chico el que se enamora primero y una novela en la que no os importa que no haya demasiada acción, es un libro que está bastante bien y que yo os lo recomiendo. Después seguí con un libro con el que yo estaba flipando y no precisamente para bien. Y es el de La librera de Lorena Franco. Yo de Lorena Franco ya había leído un libro, que ahora mismo no recuerdo el título, pero os dejaré la portada en pantalla. Y fue un libro que estuvo entretenido, que cumplió su objetivo de tenerme enganchada, pero que sin más. Porque los personajes me parecieron muy planos, la trama muy predecible y tampoco es que estuviera especialmente bien escrito. Sin embargo, cuando me topé con esta novedad de la autora, en lo primero que me fijé fue en el título y luego la sinopsis me llamó muchísimo la atención porque, como podréis deducir, es un thriller protagonizado por una librera. Nuestra protagonista es Daphne, que trabaja como librera en un pueblecito bucólico llamado Castle Combe. Es el típico pueblecito inglés en el que todas las casas son monísimas y en el que todo el mundo se conoce. Daphne lleva una vida completamente normal, muy tranquilita, en la que se dedica pues a recomendarle libros según sus gustos a la gente del pueblo, hasta que en la casa de enfrente donde vive Daphne se muda Jill Holland, que es un famoso autor superventas, que al principio vivía en la ciudad, pero por ciertas cosas que ocurrieron allí decide mudarse a este pueblecito. Desde el principio, Daphne se obsesiona con él y dedica todo su tiempo libre a cotillearle por la ventana. A ver, no es para menos, teniendo en cuenta que vive en un pueblo en el que nunca sucede nada y de repente se le muda justo enfrente uno de los autores más famosos del momento. El caso es que, como esta señora se dedica a espiarle por la ventana, empieza a darse cuenta de que hay cosas en esa casa que no encajan, que son un poco raras. Así que comienza a obsesionarse con él y a investigarle. Y descubre que antes de mudarse, su vecina en la ciudad en la que vivía murió en extrañas circunstancias. Y cuanto más lee Daphne acerca de esa muerte, más convencida está de que Jill tuvo algo que ver. Porque si no, ¿por qué te mudarías a un pueblo de mala muerte justo después de que tu vecina fallezca? A partir de ese momento, Daphne está decidida a descubrir la verdad. Sobre todo cuando un día, de repente, la mujer de Jill desaparece. Y justo esa misma noche, Daphne, que no puede dormir, ve a su vecino arrastrando una alfombra al maletero de su coche. Mi problema con este libro es que a mi Daphne me tenía completa y absolutamente desquiciada. Yo empecé la novela muy contenta porque me gustaba el hecho de que la protagonista fuera una librera que vivía en un pueblecito bucólico y cuya máxima preocupación era a ver qué próxima novela le iba a recomendar a su vecino. Pero en cuanto entra el autor en escena, yo no sé qué le pasa a la protagonista, que se vuelve completamente desquiciada. Ya no es solo que se pase todo el día pegada a la ventana en plan vieja del visillo hasta el punto en el que te empieza a dar vergüenza ajena, pero es que además lo peor de todo es que ella sabe que el autor se ha dado cuenta de que lo está espiando y la tía lo sigue haciendo porque le importa toda una mierda. Y ya no es solo eso, que te puede parecer mejor o peor, es que cuando digo que se obsesiona en buscar la supuesta verdad detrás de este autor, lo digo en el sentido más literal, porque a partir de ahí todo su tiempo libre se dedica a investigar quién es este señor, por qué se ha mudado al pueblo y a controlar cada cosa que hace. Pero a mí lo que sin duda más me desquició fue cuando comienza a volverse paranoica y a montarse unas historias espectaculares en su cabeza que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, lo de su mujer que desaparece, pues ella está convencida de que el autor la ha matado porque su mujer, que era influencer, subió un reel de la nueva casa y entonces la protagonista se monta en su cabeza que en realidad el hecho de que se hubiera mudado al pueblo era algo que no querían que supiera el público, porque según ella se han mudado al pueblo porque el autor mató a su vecina, y entonces cuando la mujer sube el reel a Instagram todo el mundo se da cuenta de que se han mudado, con lo cual van a empezar a sospechar que se han mudado porque él es un asesino. Así que según la protagonista, cuando empieza a darse cuenta de que la mujer no aparece por casa, es porque su marido la ha matado por haber subido un reel a Instagram. Y os prometo que todo el libro es así. Llega un momento en el que el autor va a la librería y le pregunta a Daphne que si tiene algún libro de venenos, porque se está documentando para su próxima novela. Bueno, pues según la protagonista, en realidad le ha pedido un libro sobre venenos porque, atención, Daphne sabe demasiado y Jill planea envenenarle toda la comida para quitársela del medio. Yo de verdad es que llegó un punto en el que estaba completamente alucinando. Pero claro, como estamos en su cabeza y la narración es en primera persona, lo que para ti como lector es claramente una locura, ella se lo tomaba como algo que era real. Entonces yo llegó un momento en el que pensaba que la autora me estaba vacilando. Porque claro, como te cuenta esas alucinaciones como algo completamente realista, yo pensaba que la autora se estaba quedando conmigo. De hecho, estuve a punto de abandonar el libro porque no me podía creer que la protagonista estuviera tan absolutamente desquiciada y que nadie le dijera que se estaba
estaba pasando 3 pueblos. El único que más o menos intentaba mantener la raya era su marido. Pero claro, Daphne te lo planteaba de tal forma que era un poco como los libros esos en los que tú sabes que está pasando algo turbio, la protagonista se lo cuenta al marido, el marido no la cree, pero tú aún así estás de parte de la protagonista. Pues más o menos como que el libro intentaba imitar eso. Pero claro, en este caso yo no podía estar de parte de la protagonista porque todo lo que contaba y todo lo que ella decía estaba claro que era una alucinación como una casa. Hasta que de repente llegamos a la mitad del libro y hay un personaje que suelta una frase que ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza y una cosa que yo llevaba sospechando todo el libro que podía ser porque era lo único que se me hacía razonable y que explicaba lo que estaba sucediendo en el libro, encajó perfectamente en mi cabeza y dije, vale, a partir de ahora tengo que leer este libro con otra mentalidad porque estoy convencida de que la autora me quiere tirar por aquí. Y aunque a pesar de esa frase el libro sigue exactamente de la misma forma y la protagonista sigue tal cual, al sospechar qué es lo que está pasando, yo a partir de ahí ya leí la novela con otros ojos. Y en ese punto comencé a disfrutar bastante más la historia. Aparte de mi cabreo con la protagonista, he de decir que es un libro que engancha muchísimo, aunque ya digo que más o menos durante la primera mitad me la pasé completamente flipando y muy enfadada. Pero bueno, una vez pasas ese escollo, es un libro que engancha una barbaridad, que se hace muy adictivo. Y lo más interesante es cuando la autora comienza a meter otros puntos de vista, lo cual te hace darte cuenta de ciertas cosas que al principio yo no me había percatado. Los giros de trama están bastante bien, he de decir que llega un momento en el que ya como que le pillo el punto a la autora y sé exactamente qué es lo que va a hacer y cómo te va a mentir, pero aún así he de decir que al final consiguió sorprenderme. En este punto yo no sé si leerme más libros de esta autora porque me he leído 2 y la verdad es que no es que me hayan disgustado, pero tampoco me han parecido la panacea. Pero bueno, he de admitir que por lo general sus novelas son bastante cortas y se leen muy rápido, de hecho yo creo que este libro me lo leí en un día, así que bueno, si vuelve a sacar una novela que tenga una sinopsis interesante, quizá le dé una oportunidad. Después me leí Los Rebeldes, que es el segundo y último volumen de las novelas gráficas Wise and Nerve, que son 2 novelas gráficas que cronológicamente se sitúan en el final de la saga de Crónicas Lunares. Al respecto de Crónicas Lunares también tengo un vídeo en el canal que os dejaré por aquí, donde os digo cómo hay que leerse esta saga. Estas novelas gráficas están protagonizadas por Iko, que es la androide mejor amiga de la protagonista, Cinder. En esta historia vemos una revolución por parte de los licántropos que pertenecían al antiguo ejército de Levana, que era la reina de la luna, y que por cosas que no os puedo contar, pues ahora mismo están descontrolados, por lo que Cinder le va a pedir ayuda a Iko para que ella se encargue de solucionarlo. He de decir que yo no me acordaba de que tenía este segundo volumen sin leer, así que ya puedo decir que oficialmente he terminado de leerme todo lo que hay de Crónicas Lunares. Con esta segunda parte me ha pasado exactamente lo mismo que con la primera, y es que no me ha gustado el estilo gráfico del autor. Evidentemente, si no me gustó en la primera novela gráfica, tampoco me iba a gustar aquí, pero bueno, como ya sabía que era lo que me iba a encontrar y sabía cómo estaban diseñados los personajes y demás, pues eso no ha impedido que disfrute de la historia. Me ha gustado reencontrarme con los personajes de Cinder porque sabéis que es una de mis sagas favoritas, así que leer cualquier cosa en la que ellos esté presente para mí siempre va a ser bien, pero sigo pensando lo mismo, y es que esta historia no funciona en formato novela gráfica, porque en las novelas los personajes son muy expresivos, estar en su cabeza nos ayuda a entenderlos muchísimo, y digamos que la forma en la que está escrita la saga es muy importante para la historia como tal, y todo eso se pierde en la novela gráfica. Siento que no es un formato apropiado para reflejar lo que es esta historia y sobre todo para reflejar a los personajes. Pero bueno, si sois muy fans de Crónicas Lunares, teniendo en cuenta que estos cómics están traducidos en español, aunque yo me los leí en inglés y la verdad es que son bastante sencillitos de leer, pues os animo a que le deis una oportunidad. Y ya el último libro que me leí en febrero, aunque técnicamente empecé a leérmelo en enero, es Drácula de Bram Stoker. Ya os he contado en vídeos anteriores cuál está siendo todo mi recorrido con Drácula a lo largo de este año, así que no me voy a centrar más en esto, pero quise aprovechar que yo ahora mismo estaba dentrísimo de Drácula para leerme el clásico de Stoker. Y honestamente me alegra muchísimo haberlo hecho, porque creo que he leído este libro en el momento perfecto. Si yo me hubiera leído Drácula en otro momento, probablemente es un libro que habría aborrecido. Esta novela está contada a base de los diarios de los diferentes personajes. Iniciamos la historia con el diario de Jonathan Harker, que es un notario al que mandan a Rumanía, porque allí hay un cliente, el conde Drácula, que quiere comprar diferentes propiedades en Londres. Por el camino, Jonathan irá encontrándose a diversas personas que, cuando se enteren de que va al encuentro de Drácula, intentarán hacer lo posible para que no llegue a su destino. Jonathan no les hace caso, considera que son simplemente supersticiones, a pesar de que ya de camino le van pasando unas cosas un poco raras, y
cuando llega al castillo los primeros días todo irá perfecto, conocerá a Drácula, se dará cuenta de que es un señor muy instruido, muy leído, muy inteligente, muy culto, por lo que la venta de propiedades irá como la seda y Jonathan está convencido de que enseguida acabará su trabajo y podrá regresar a su casa. Sin embargo, Drácula tendrá otros planes para él y al final le irá convenciendo para que vaya alargando cada vez más su estancia. Lo que empieza con una estancia muy agradable en un castillo de Rumanía termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Jonathan. Mientras tanto, la prometida de Jonathan, Mina, se ha ido a Whitby a pasar las vacaciones de verano con su mejor amiga Lucy. Hasta que un día de repente Lucy comienza a tener fuertes episodios de sonambulismo. Mina ya sabía que su amiga sufría de esta enfermedad, así que al principio no le sorprende, pero estos episodios terminan siendo cada vez más graves. Y además, cuando Lucy se despierta, está mortalmente pálida, muy cansada y tiene como unas pequeñas heridas en el cuello. Así que Mina, muy preocupada por su mejor amiga, acudirá a un médico de confianza, que si no recuerdo mal se llama el Dr. Seward, que al tratar a Lucy comenzará a sospechar que esos episodios de sonambulismo y ese cansancio que tienen oculta algo más, así que acudirá a Van Helsing, un antiguo profesor suyo, que cuando examine a Lucy comenzará a sospechar de que sus dolencias tienen un carácter sobrenatural. Lo primero que llama la atención de la novela de Drácula es que, a pesar de que Drácula se supone que es el protagonista, es un personaje que apenas aparece. Solamente le tenemos como personaje en las primeras entradas del diario de Jonathan, es decir, cuando Jonathan nos cuenta toda esa aventura en Rumanía. Después Drácula desaparece para pasar el foco a los diarios de Mina y lo que está pasando con Lucy, y esos diarios se van entrelazando con los del Dr. Seward, que además de estar velando por la recuperación de Lucy, en sus diarios nos habla de un paciente suyo que parece que está loco, porque este doctor es el jefe de un psiquiátrico y es un paciente en el que se incide muchísimo, y veremos que al final su presencia y las cosas que dice y que hace tendrán mucha relación con la trama principal. Y por otro lado también tendremos algunos capítulos desde el punto de vista de Van Helsing, aunque son los menos. Y regresando al tema de Drácula, es un personaje que como tal volverá a aparecer casi al final del libro. Aún así se le menciona explícitamente a lo largo de todo el libro, porque al final el objetivo de esta historia es acabar con el mal, es decir, matar al vampiro. También es una figura que irá pululando a lo largo de todos los capítulos, porque al fin y al cabo sabemos perfectamente que la enfermedad de Lucy está relacionada con él y que por lo tanto hay muchos episodios en los que se narran hechos inexplicables que tú como lector sabes perfectamente que están causados por Drácula. Así que, aunque es un personaje que como tal solamente aparece al principio y al final, su sombra, nunca mejor dicho, sigue planeando a lo largo de todo el libro. Otra cosa que también quiero mencionar es que este libro es profundamente machista, algo que era evidente teniendo en cuenta la época en la que fue escrito. Y de hecho es muy curioso porque los personajes masculinos, que son al final los que llevan la voz cantante, admiran muchísimo a Mina y la respetan profundamente porque la consideran muy inteligente, y alaban su inteligencia diciendo que parece que tiene cerebro de hombre. Así que es muy curioso ver cómo la respetan por lo astuta que es, al tiempo que le hacen comentarios del estilo "pareces un hombre de lo lista que eres". Otra cosa también a este respecto es que Mina es un personaje central, porque al final las cosas que hacen son muy trascendentes a la hora de coger a Drácula, y aún así es un personaje al que constantemente están sacando de la escena, porque los protagonistas masculinos siguen considerando que todo el tema de Drácula es cosa de hombres y que Mina, a pesar de su fortaleza, sigue siendo demasiado débil para enfrentarse a ciertas cosas. Así que no deja de ser contradictorio el hecho de que Mina es un personaje central en la resolución de la novela y aún así el autor aparta todo el rato el foco de ella. Aunque lo dicho, no es de extrañar teniendo en cuenta cuando fue escrito el libro. De hecho, podría llegar a ser incluso revolucionario la existencia de Mina, porque constantemente se hace referencia a su fortaleza, a su inteligencia y a que muchas de las cosas no las habrían conseguido sin ella. Otro personaje al que quiero destacar es a Van Helsing. Es el personaje más insoportable de toda la novela. Madre mía, qué tío más cansino. Madre mía, qué chapas y qué turras da en todo el libro. Es el típico abuelo batallitas, que cuando empieza a hablar no para. Y cada vez que aparecía un discurso suyo, yo es que suspiraba, porque era como otra vez va el abuelo a contarme exactamente lo mismo que me contó hace 3 capítulos, pero añadiendo una cosa nueva. Gracias a Dios, Van Helsing no tiene demasiados capítulos en los que el autor le da rienda suelta a su verborrea. ¿Y por qué digo que es un libro que en otras circunstancias no me habría gustado? Porque es un libro muy largo, es un libro muy lento. La primera parte se centra en averiguar qué es lo que está pasando con Lucy y empezar a investigar acerca del vampiro. La segunda parte, casi hasta el final, es pura investigación del vampiro, en la que los protagonistas lo único que hacen es darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta a lo mismo. Y luego ya en los últimos capítulos, que es cuando se dedican a intentar atrapar a Drácula, sí que se vuelve todo un poco más interesante. Pero esta novela es la típica que tienes que leerte de a poco porque si no te saturas, que básicamente fue lo que hice yo, porque estoy segura de que si lo hubiera forzado al final lo habría acabado aborreciendo. Así que, aunque considero que Drácula es una novelaza, es ese
ese tipo de libros que, en mi opinión, tienes que leerte en el momento preciso y tienes que leerte sabiendo muy bien qué es lo que vas a encontrar. Como por ejemplo que al estar contado en forma de diario los capítulos van alternando constantemente entre los personajes, que la trama es muy lenta y es un libro que no tiene acción, que al estar tan centrado en la investigación del vampiro y en atrapar a Drácula, al final los temas que tocan son muy repetitivos, que por supuestísimo tiene un montón de carga religiosa y que también tiene esos matices machistas que os he comentado, y que es un libro que sinceramente puede llegar a hacerse muy pesado. Así que me alegra de haberlo leído justo en este momento, cuando mi obsesión por Drácula estaba en su pico máximo, porque de otra forma estoy 100% convencida de que lo habría odiado. Ya hasta aquí las lecturas que realicé durante el mes de febrero. Como veis, ha sido un mes bastante variadito, así que estoy muy contenta. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y blog, donde presento de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.